pues muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de las novedades de la colección que sabemos de. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Eugenio Trías y a la organización de la Feria del Libro por acogernos en este espacio tan agradable, un año más, y ofrecernos este tiempo para compartir la ciencia que hacemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, porque la ciencia también es cultura, entonces por eso pensamos que es importante estar en eventos como este. ¿Qué sabemos de? Es una colección que hacemos desde la editorial CSIC y la editorial Catarata, y sus más de 130 títulos están escritos por personal investigador del CSIC en activo y pretenden explicar el avance del conocimiento a la sociedad de forma directa y amena, o al menos ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro catálogo es tan variado como lo es el propio CSIC, que incluye libros sobre todas las áreas del conocimiento, con títulos sobre biología, neurociencias, física, matemáticas, humanidades. Y ahora sí, empezamos a hablar de los títulos de 2022 que hoy hemos traído a este encuentro. Un encuentro que yo titularía 3 libros para una salud global. Las disciplinas científicas están interconectadas y hoy tenemos un ejemplo de ello con estos 3 volúmenes que con distintos enfoques versan sobre nuestro bienestar y el de nuestro planeta, que viene a ser lo mismo, según nos explicará luego Fernando Valladares, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con algo que hacemos todos los días, varias veces, que es comer. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué productos debemos consumir y en qué cantidades? Son preguntas que todos nos hacemos y cuyas respuestas no siempre están libres de prejuicios o de modas. En la alimentación también hay tendencias, hay modas, y una de ellas es consumir superalimentos. Jengibre, cúrcuma, espelta o bayas de goji son algunos de los muchos productos que solemos encontrar bajo esta etiqueta. Se trata de una lista que en los últimos años no ha dejado de crecer, pero lo cierto es que muchas de las afirmaciones que se realizan sobre sus efectos en la salud tienen una base científica algo dudosa. Con Jara Pérez, que está aquí con nosotros, que es la autora de los superalimentos, vamos a descubrir las propiedades reales de algunos de ellos. Jara es científica titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC y sus investigaciones se centran en el estudio de compuestos beneficiosos presentes en alimentos de origen vegetal. Muy buenos días, Jara, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Acercamos ahí un poquillo el micrófono, eso es. Bueno, en el libro comentas que no existe una definición oficial de superalimento, pero ¿podrías darnos una descripción de las cualidades de un alimento que pueda recibir este nombre? Sí, efectivamente es importante decir primero que no ha habido ningún tipo de encuentro científico ni hay ninguna normativa que nos diga qué es un superalimento. Pero bueno, según los productos que nos solemos encontrar, estaríamos hablando de alimentos que no consumíamos habitualmente, que suelen tener un origen exótico, que también suelen ser bastante caros y a los que se les atribuyen unos efectos en salud extraordinarios e independientemente del conjunto de la alimentación. Bueno, y los superalimentos pueden destacar por muchas cosas, y una de ellas es su precio, a veces bastante elevado. Pagar más por un producto significa que sea mejor para nuestro organismo, porque eso es una de las creencias, ¿no?, que tenemos como sociedad. En absoluto. Tenemos a veces la idea de que más precio implica más calidad nutricional, pero podemos encontrarnos con productos como, por ejemplo, la sal rosa del Himalaya, que tiene un precio exorbitante y que, sin embargo, es sal, que es un ingrediente cuyo consumo debemos reducir, o la panela, mucho más cara que el azúcar blanco o el azúcar moreno, y que es un producto donde estamos hablando básicamente de azúcar y cuyo consumo también hay que reducir. Bueno, analizas en el texto diversos grupos de superalimentos y cómo se pueden incorporar a nuestra dieta para que realmente obtengamos ese beneficio que tanto anuncian. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las bayas de goji, que además protagonizan la portada del libro? Pues las bayas de goji son una fruta cuya característica particular sería que son ricas en 2 constituyentes, en betacaroteno y en polifenoles, que son compuestos antioxidantes. Ese betacaroteno lo podemos encontrar sin problemas, por ejemplo, en las zanahorias. Con 50 gramos de zanahorias ya tomamos todo el betacaroteno que necesitamos en un día. Y respecto a los polifenoles, por ejemplo, tomando ciruelas estaríamos consumiendo la misma cantidad de polifenoles que en una cantidad similar de bayas de goji, así que realmente es nuestra elección irnos hacia la zanahoria y las ciruelas o hacia las bayas de goji, combinarlas todas, pero no debemos pensar que si no podemos incorporar en nuestra dieta estos alimentos exóticos no estamos siguiendo una alimentación saludable. Otro de los grandes protagonistas de estos superhéroes, entre comillas, de la nutrición son los productos detox. Pero estos alimentos que solemos encontrar en forma de batidos, además un color verde bastante intenso, a veces pueden llegar a ser perjudiciales.
Sí, en contra de lo que nos parece, donde pensamos que tomar estos productos detox va a ser beneficioso para la salud, pueden incluso tener efectos adversos. En Alemania hace unos 15 años vieron que los casos de cálculos renales, de piedras en el riñón, habían aumentado más de un 100%. Las autoridades empezaron a indagar a qué se debía esto y se encontraron con que probablemente se debía a que había ciertas personas que consumían grandes cantidades de batidos verdes con verduras de hoja en unas cantidades que nunca tomaríamos en un plato. Verduras como la espinaca o la acelga tienen ácido oxálico que se unen al calcio y en nuestro cuerpo forman oxalato cálcico, que serían las piedras en el riñón. No pasa nada y de hecho es muy recomendable que consumamos normalmente espinacas o acelgas, que bueno, por ejemplo cuando las hervimos pasa este ácido oxálico al agua de cocción, o si las tomamos en ensalada es una cantidad muy pequeña, pero cuando alguien consume medio kilo al día de estas verduras en manera cruda, entonces ya puede estar tomando cantidades de riesgo y no solo no se desintoxica, sino que se está intoxicando. Una de las ideas que también pones muy de manifiesto y en la que insistes es que no hay que dejarse cegar por lo exótico, ni pensar tampoco que lo sensorialmente agradable para nosotros puede ser más saludable. Efectivamente, son ideas que nos suelen confundir. A veces nos presentan un alimento como que tiene un origen exótico, se toma en tal lugar y por eso la gente vive allí más tiempo. Y normalmente estos suelen ser verdades a medias. Sería el caso, por ejemplo, del aceite de coco, que está bastante de moda, lo podemos encontrar a un precio mucho más elevado que el mejor aceite de oliva virgen extra, y nos cuentan que lo toman poblaciones tradicionales que tienen el colesterol muy bajo. Lo que no nos dicen es que estas poblaciones tienen una dieta prácticamente vegetariana, y eso es lo que explica ese colesterol bajo. De hecho, cuando estas personas se han trasladado a las ciudades y han pasado a dietas occidentalizadas, el colesterol les ha subido aunque siguieran tomando aceite de coco. Es más, en su contexto tiene sentido que tomen aceite de coco porque da grasas saturadas, son las que llamamos grasas malas. Una pequeña cantidad es necesaria para la salud y a ellos se las aporta el aceite de coco. Pero en nuestro contexto, donde tenemos un consumo elevadísimo de grasas saturadas, no tiene ningún sentido incorporar el aceite de coco. Y lo mismo ocurre con las características sensoriales. Hay mucha gente que abandona el trigo por el pan de espelta porque les parece más rústico, tradicional. La espelta es una variedad de trigo. El nombre científico del trigo que consumimos es Triticum stivum, el de la espelta Triticum espelta. Sensorialmente son diferentes y podemos tener preferencias, pero desde el punto de vista nutricional estamos ante composiciones similares. Las cantidades, otra de las cuestiones que abordas en el libro, porque las campañas publicitarias hablan muchísimo de los beneficios de los alimentos, pero no de las cantidades que debemos tomar, como ya has explicado, por ejemplo, con los batidos detox, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué guía podemos seguir? Claro, ahí a veces nos llama mucho la atención que nos digan este alimento contiene más calcio que este otro y entonces te resulta muy atractivo. O aquí vas a tomar una cantidad extra de minerales, pero esas informaciones que además caen en lo que se llama nutricionismo, en basar todo en estoy tomando tal elemento o tal otro, muchas veces no tienen una correspondencia con las cantidades reales que podemos tomar de un alimento. Por ejemplo, antes mencionaba la panela, que mucha gente ve igual que el azúcar moreno como una fuente de minerales extra respecto al azúcar blanco y piensa que están haciendo una elección más saludable, pero para tomarnos, por ejemplo, el magnesio que nos da un puñado de almendras, tendríamos que tomarnos 100 gramos de panela, lo cual son 95 gramos de azúcar. Los problemas que nos genera tomar 95 gramos de azúcar son muy superiores a ese pequeño beneficio que podemos tomar por tener ese magnesio, ¿no? Entonces tampoco nos debe eclipsar esta idea de rico en tal compuesto y tal otro. Tenemos que ver el alimento en su conjunto y ver si estamos ante un alimento o un grupo de alimentos saludable o insano. Más allá de etiquetas o prefijos, porque el título del libro no deja de ser una llamada de atención sobre algo de lo que luego realmente desmontas, ¿no? ¿Qué debemos comer para que nuestra dieta sea equilibrada? Bueno, lo que debemos es mirar el conjunto de la alimentación. Muchas veces hay gente que dice, bueno, entonces, en vez de superalimentos modernos como la quinoa, tenemos que irnos a un superalimento de toda la vida como la naranja. Y digo, bueno, depende. La naranja es estupenda, por supuesto, pero si tomas una naranja al día y el resto del día tu alimentación es un desastre, tan mal lo estás haciendo como si tomas por la mañana un té verde y el resto del día comes mal. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy? Que debemos aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. Esto no quiere decir que toda la población tenga que hacerse vegetariana o vegana, pero sí que estamos consumiendo un exceso de alimentos de origen animal y sabemos que hay una serie de beneficios asociados a las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos,
que tienen una gran cantidad de nutrientes y de componentes que son beneficiosos para nuestra salud. Y sabemos al mismo tiempo que ciertos alimentos ricos en grasas refinadas, en harinas refinadas, en azúcar, son perjudiciales. Entonces, lo que tenemos que mirar es ese balance global donde esté predominando esa parte de origen vegetal frente a la parte de origen animal y no mirar particularmente alimentos específicos. No es que alguien me diga, el albaricoque es muy bueno, pues todos los días voy a tomar un albaricoque. No, tenemos un grupo de alimentos saludables que son las frutas y a partir de ahí ya, pues un día tomamos kiwi, otro día plátano, otro día pera, pero sin tener nunca un alimento particular considerado como que fuera el súper. Jara Pérez, investigadora del ICTAN y autora de los superalimentos, muchas gracias por estar con nosotras. A vosotros. Merecido está ese aplauso. Seguimos hablando de salud, pero ahora desde un punto de vista médico, con el libro Las vacunas. En 1796, Edward Jenner, un médico rural que trabajaba en el sur de Inglaterra, descubrió que las pústulas de la viruela de las vacas podían proteger a los humanos de esta enfermedad. En aquellos momentos no sabía lo que era un virus ni cómo el sistema inmunitario nos protegía de los agentes infecciosos, pero ese fue el comienzo del desarrollo de la primera vacuna. A partir de aquí se inicia una historia épica de investigación, esfuerzo y perseverancia basada en el trabajo de la comunidad científica. Una historia que ya ha conquistado grandes logros, pero que aún tiene muchos retos en el horizonte. Nos acompaña la investigadora del CSIC, Mercedes Jiménez, autora junto con Nuria Campillo y Matilde Cañelles, que también está por aquí hoy con nosotros. Las tres son autoras del libro Las vacunas. Mercedes es científica titular en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y conjuga, al igual que Jara y que Fernando, la investigación con una intensa actividad de divulgación. Mercedes, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias también por estar aquí. Bueno, encantada. Decís que las vacunas son el método preventivo más eficaz contra enfermedades que existe en la actualidad. ¿Qué ha supuesto para nuestra sociedad su descubrimiento y su desarrollo así, en términos generales? Pues fundamentalmente elevar esos años de vida, ¿no? Esa calidad de vida, protegernos contra muchísimas enfermedades. Todavía tenemos muchas... Pues perdón. Es que quizá está encendido, pero... Sí, porque... ¿Ahora? Ay, perdonad. Venga. Bueno, pues eso, decía que efectivamente ha salvado millones de vidas. Y ha colaborado pues en incrementar esa calidad de vida, esa esperanza de vida de la especie humana, porque claro, necesitamos protegernos ante esos microorganismos patógenos que generan esas enfermedades. Desgraciadamente todavía no hay suficientes vacunas, pero bueno, ahí estamos en el camino, es un campo realmente en desarrollo, como se está viendo. Si volvemos la vista atrás en esta historia de esfuerzo y perseverancia que comentábamos, España protagonizó uno de los grandes hitos de salud pública relacionados con las vacunas. ¿Qué significó la real expedición filantrópica de la vacuna dirigida a comienzos del siglo XIX por Balmis? Bueno, efectivamente supuso un acto de generosidad de llevar ese método preventivo cuando todavía también se desconocía el causante de esa enfermedad tan grave, que bueno, fuimos responsables de llevarla a las tierras descubiertas, ¿no? Entonces, durante esa expedición, como ya se conocía que la vacuna, la viruela bovina, podía inmunizar, podía defender de la enfermedad humana, de la viruela humana, pues se decidió llevar esa vacuna, esas defensas, a todos los territorios conocidos y llegó desde América, desde España hasta América e incluso hasta Filipinas. O sea, recorrió todo el mundo. Fue realmente un logro impresionante porque la vacuna se transportó de una forma que podemos denominar viva, que no es que fuera viva, sino que, claro, las pústulas que provocaba la viruela vacuna se iban inoculando, se escogieron 20 niños huérfanos de La Coruña a cargo de la enfermera Isabel Pendal y se fueron pasando las pústulas de uno a otro cuando ya curaba, porque la viruela bovina no genera una enfermedad, no genera la viruela humana, sino que genera unas pústulas, que fue lo que observó Edward Jenner unos años antes, y entonces lo que pasa es que se sabía efectivamente que protegía contra la viruela humana. Y se fueron pasando niño tras niño, cuando curaban esas pústulas se inoculaba
esas pústulas a otro niño, y así llegó, en aquella época, con los medios de transporte, sin ningún tipo de conservación, se consiguió llevar ese método de inmunización que ha salvado tantas vidas. La viruela se declaró erradicada a nivel mundial en 1980 y la siguiente enfermedad que sigue este proceso es la poliomielitis. Solo 2 enfermedades se consideran erradicadas hoy día, el resto solo controladas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay muchos factores que influyen. Efectivamente, la polio está a punto de ser erradicada, pero todavía hay zonas en el mundo que no se ha conseguido, que todavía surgen brotes. Depende de muchos factores. Indudablemente se necesita, como hemos visto, pues una campaña de primero la vacuna y después campañas de inmunización global a todo el mundo, porque si no puedes erradicar a una enfermedad. También depende de la enfermedad, de cómo se transmita y del tipo de patógeno y de qué calidad de vacuna, porque no todas las vacunas protegen al 100%. Ya hemos visto con estas contra COVID-19 que no eliminan totalmente la transmisión, con lo cual, se hace lo que se puede, que es mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces son muchos factores los que confluyen en conseguir erradicar, y cuesta años. La empresa de erradicar la viruela comenzó en los años 60 y hasta finales de los 70 no se consiguió del todo. Bueno, y a pesar del enorme avance en el conocimiento de nuestro sistema inmunitario y en técnicas para el desarrollo de tratamientos preventivos, como decías, tampoco existen vacunas, o aún existen muchas enfermedades para las que no hay vacunas, como por ejemplo el SIDA. ¿Aquí en qué momento estamos? Bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque esperamos que en un futuro próximo todas estas nuevas plataformas que se han puesto a punto para la COVID-19, que ya se ve que desarrollan inmunidad por estas otras nuevas tecnologías, pues se pueda conseguir en un futuro una vacuna contra el SIDA, pero llevamos 40 años desde el conocimiento del virus que provoca esta enfermedad y 40 millones de fallecidos por esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos es esperanza de que estas nuevas tecnologías ayuden a conseguir una vacuna no solo para el SIDA, sino para el resto de enfermedades, por lo menos todas las que podamos. ¿Y qué ocurre con los bulos? Que es algo también que es un factor común en toda nuestra colección. Al final, vosotros como autores termináis contando lo que no es, lo que se cree de una forma falsa, ¿no? Y aquí también hacéis referencia en un capítulo a casos sonados como la falsa relación entre el autismo y la triple vírica. Claro, efectivamente eso fue una mala praxis científica, una publicación que no se debía de haber publicado, pues porque luego se vio que tenía errores fundamentales de estadística, de método científico, y aún así se publicó, se revisó por pares, que es el método normal de publicar un trabajo científico, una investigación, y salió publicado esa relación que efectivamente no existe. Había intereses también en la persona que lo publicó, aunque luego se retractó, pero el mal ya estaba hecho. Es muy difícil recuperar la confianza. La confianza tarda años en hacerse, en crecer, y a lo mejor en un segundo ha caído, ¿no?, de forma radical. Y eso sí que es verdad que ha producido mucho daño para los procesos de vacunación y para esa confianza en la ciencia. Efectivamente, merece siempre un capítulo o una parte el decir lo que no es ciencia, y eso es importante. Claro, porque los movimientos antivacunas también os referís a ellos en el libro, y casi que nacieron en el mismo momento que nacieron los primeros tratamientos preventivos, las primeras vacunas, pero parece que ahora hacen más ruido que nunca. Bueno, porque ahora mismo también vivimos en la época de esa comunicación explosiva que son las redes sociales, entonces hay que lidiar también con eso, ¿no? Entonces, dijéramos que esas informaciones pues encuentran una mecha, una rapidez absoluta, y hacen realmente mucho daño. Hay que luchar también contra esa desinformación o mala comunicación. Si hay un sector de la comunidad científica al que hemos mirado con esperanza y cierta premura durante los últimos 2 años, ha sido el vuestro, el de los especialistas en vacunas. De hecho, Matilde ha salido en medios un montón de veces, tú también, Fernando igual, Jara, en otro sentido, pero también conectado. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo durante la pandemia actual? Porque realmente había mucho foco
en vuestro sector, ¿no? Bueno, en general en toda la ciencia era de la que se espera la respuesta a este tipo de problemas, que no es el único, como nos comentará también Fernando. Entonces, la respuesta de la ciencia, efectivamente, bueno, pues eran las vacunas. Los medicamentos van a tardar un poco más, tienen otras complicaciones, pero las vacunas, que se han demostrado que son eficaces y seguras, efectivamente había premura, como tú has dicho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues el mundo científico se volcó ante esta emergencia. Muchos recursos humanos, también muchos recursos económicos. Al final se ha conseguido. Estas nuevas vacunas, que decimos nuevas, pero realmente el desarrollo científico que hay previo, pues también viene de años anteriores, de muchas investigaciones. Y durante estos años de pandemia, pues efectivamente nos dedicamos a investigar, porque el mundo científico tampoco es solo lo que es la pollada del laboratorio, estar encerrado en un laboratorio y haciendo experimentos, sino que muchas veces, y es muy conveniente, se trata de revisar todo el conocimiento previo que hay, todo lo que va surgiendo, que a partir de la pandemia fue un boom extraordinario, estudiar todos esos trabajos científicos que se publicaban, y ver cuáles eran las vacunas que con distintas tecnologías podían llegar de una forma más rápida. Entonces, es verdad que el abanico ahora mismo está muy abierto. Antes las vacunas eran mucho más adicionales, que todavía, por supuesto, siguen sirviendo, pero ante nuevas enfermedades, ante nuevos retos, ante las enfermedades que todavía no hemos conseguido vacunas, pues se ha abierto un abanico muy grande. Y durante ese tiempo, pues nuestro equipo, tanto Nuria, Matilde como yo, nos dedicamos efectivamente a recopilar todo ese conocimiento e intentar volcarlo de una manera accesible, sencilla, para que estuviera a disposición de todo el mundo, porque nuestra obligación también como científicos es darlo a conocer a la sociedad. Pues muchas gracias, Mercedes, Matilde y Nuria, por ese trabajo, ese esfuerzo de síntesis y de contexto necesario que yo creo que habéis hecho con este libro de las vacunas. Gracias a vosotros. Fernando Valladares, que hoy nos acompaña en esta mesa, ha escrito junto con el investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, Adrián Escudero, que nos acompaña también aquí, la periodista Xiomara Cantera, La salud planetaria. Fernando Valladares es profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de más de 300 artículos científicos sobre adaptaciones de plantas y ecosistemas al cambio global. Y el arranque de este libro deja un mensaje así de contundente y cito: si nos preocupa nuestra salud, debemos abordar cuanto antes la salud del planeta y cambiar nuestra relación con la naturaleza. La Tierra necesita un tratamiento médico que revierta sus problemas y los seres humanos, que somos los pacientes, también tenemos que hacer de médicos. Fernando, está claro que la crisis ambiental es grave y necesita medidas urgentes. La verdad es que lleva siendo grave mucho tiempo. Lo que pasa es que lleva una dinámica que es poco intuitiva, que es una dinámica exponencial, en la que cada vez en menos tiempo pasan más cosas. Por lo tanto, cada vez en menos tiempo tenemos que hacer más cosas, ¿no? Nuestros políticos, por ejemplo, nos han dicho que ante el cambio climático nunca se había hecho tanto en España. Claro, pero es que el cambio climático no ha estado esperando a que hiciéramos algo. Esa cuestión es lo que permea la urgencia que hay en el libro, ¿no? De que claro que nos preocupa el medio ambiente y estamos cada vez más concienciados, pero hay que encarrilar esa acción y darle ritmo. Claro, porque desde hace varias décadas la comunidad científica venís alertando sobre las consecuencias de la relación perniciosa entre el ser humano y la naturaleza. No han cesado las advertencias sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o sobre el peligro de perder especies y degradar ecosistemas, pero este mensaje a mí me parece que no ha calado demasiado en la sociedad. ¿Por qué seguimos con los mismos problemas que ya se planteaban en los años 70? Bueno, incluso en los años 50. El informe Meadows, por ejemplo, es un informe económico en el que que ahora se celebran 50 años
Y tiene una actualidad tremenda que habla de los límites del planeta, de los límites al crecimiento, dicho por un economista con una visión, unos economistas con una visión muy ecológica. En realidad, cuando uno, como decías al principio, pone el foco grande, amplio en el planeta, se da cuenta como los niños de 8, 7, 6 años, cuando uno da una charla de estas, lo tienen clarísimo. Ellos lo tienen mucho más claro que muchos adultos, que el planeta tiene límites y que no se puede seguir creciendo. Entonces, cuando me haces la pregunta del por qué, yo llevo 10 años haciéndome la pregunta de por qué, no es nada fácil contestarla. Últimamente he desarrollado un marco, a ver si os gusta. El marco se llama hipocresía organizada. ¿A qué mola? Esto suena contundente. Pues sí, porque el ser humano ha desarrollado muchas cosas hasta el límite y para ello pues a veces se ha basado en necesidades biológicas o sociológicas. Mentir es imprescindible para vivir en grupo, no podemos ir diciendo la verdad a todo el mundo de lo que pensamos, de lo físico y lo psíquico del que nos rodea. Una característica esencial para vivir en grupo la hemos llevado a escala industrial y nos hemos organizado para ser tremendamente hipócritas. Tenemos muchos ejemplos de esta hipocresía organizada, pero ya Winston Churchill, que tenía un humor de perros, se enfadaba cuando los nazis avanzaban y en el Parlamento británico se hablaba del sexo de los ángeles, ¿no? Eso era una forma de hipocresía organizada. Las Naciones Unidas ejercen hipocresía organizada en muchas de sus campañas para conciliar personas de África con personas del primer mundo que tienen distintos lenguajes y necesidades. ¿Qué ocurre? Que esa hipocresía organizada, cuando se lleva a estas escalas, te impide resolver problemas. Es como, de teoría vamos todos bien, pero vamos a decir que vamos mejor de lo que parece y al final no se hace nada. Ejemplos de hipocresía organizada los tenemos con las entidades bancarias, por ejemplo, que te dicen somos muy verdes pero dan dinero para destruir el medio ambiente. O lo tenemos con países estupendos, ideales, como la madre de IKEA. Suecia es una Dalí de conservacionismo y de preocupación por el medio ambiente que su marco legislativo no permite poner en práctica el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para el que no lo recuerde, lo firmamos hace 7 años para reducir las emisiones. Y lo han firmado prácticamente todos los países del mundo con esa ida y venida, no de Estados Unidos en el imperio Trump. Bueno, pues Suecia no puede, técnicamente por su ley, cumplir con ese acuerdo. Un ejemplo de hipocresía organizada. O el carbón. Todos estamos muy de acuerdo que el carbón contamina mucho para la energía que da. Por eso se ha desacoplado y se han desmantelado instalaciones de carbón en el norte de España y en todo el mundo. Hoy la Agencia Internacional de Energía dice que nunca la humanidad ha consumido tanto carbón como ahora. Otro ejemplo de hipocresía organizada. Europa se hace verde y crece más o menos unos 12 millones de hectáreas en zona verde y forestal, pero cuando se ve las hectáreas de bosque que se han perdido en Iberoamérica o en Asia por el consumo de soja y de aceite de oliva, ya quisiéramos, de aceite de palma, ¿no? Pues es más o menos esa misma cantidad. Europa ha generado una deforestación fuera de sus fronteras similar a la reforestación que ha hecho dentro de sus fronteras. Otro ejemplo de hipocresía organizada. Entonces, mientras nuestro gobierno dice que el cambio climático hay que combatirlo, rebaja indiscriminadamente el precio de la gasolina y facilita que todo el mundo, con 20 céntimos menos, pueda comprar un litro de gasolina. Esos son ejemplos de hipocresía organizada y yo creo que ahí está un poco el origen, porque científicamente, tecnológicamente, incluso socialmente tenemos voluntad, conocimiento, pero no terminamos de avanzar. Y estos informes tienen una actualidad tremenda porque 40, 30, 50 años después estamos en un punto parecido. Uh-huh. Y además en este texto ponéis el medio ambiente en el centro que, como decía, es como la nota, ¿no? Significativa que diferencia este texto quizá de otros sobre ecología. Y afirmáis además que una biodiversidad sana es la mejor vacuna, ya conectando también con lo que Mercedes comentaba, ¿no? Estábamos hablando que durante un tiempo, de forma figurada, hablábamos de la vacuna de la naturaleza, ¿no? Por hacer una analogía, y como estábamos tan preocupados por la vacuna contra la COVID, decir, vamos a ver, la vacuna la teníamos y nos la hemos cargado. ¿Qué queríamos decir? Queríamos decir que hay unas formas de protección de estos saltos de una enfermedad infecciosa de un animal a otro que eventualmente llegue al ser humano, que una naturaleza bien conservada reduce mucho los riesgos. No hace que desaparezca el patógeno, no nos da inmunidad individual, pero sí que reduce mucho los riesgos. La gran ventaja de esa vacuna de la naturaleza es que es mucho más preventiva porque no hay que enfermarse ni hay que desarrollarla en un laboratorio y además es inespecífica, funciona contra
todos los patógenos. Ahora conocemos la vida y milagros, me corriges si me equivoco, de un centenar más o menos de virus y hay como 800.000. Entonces, o más, ¿no? Entonces, es una búsqueda que nunca completaremos y la vacuna en sentido literal es reactiva, surge ante una enfermedad. Sin embargo, la vacuna de la naturaleza es preventiva, realmente. Reduce los riesgos de que salten esas cosas que sabemos que de vez en cuando pueden provocar un problema de salud humana. Porque la viruela del mono es otro caso más de zoonosis, tú me corriges ahora, que podría evitarse con una naturaleza en buenas condiciones de salud, quizá. En cierto modo, sí. Veamos cómo han sido los casos, ¿no? Por suerte, la viruela del mono es bastante menos contagiosa y requiere un contacto más intenso para la transmisión entre humanos o entre los animales que lo puedan tener y los humanos. Así que ahí estamos bien. Otra gran ventaja es que la vacuna de la viruela, en como un 80 y tantos %, confiere inmunidad también a la viruela del simio o del mono. O sea que estamos en una situación un poco mejor. Pero efectivamente los casos, si vemos, por ejemplo, en su día fue hace décadas en Estados Unidos, un paquete de ratas africanas que se llevaron a Estados Unidos y que entraron en contacto con los perritos de las praderas, que se usaron como mascotas, todo asintomático, nadie sabía lo que estaba pasando, y luego tú tenías tu perrito de las praderas estupendamente y hubo 80 muertos y como 700 casos en total, que saltó del perrito con el que tenías un contacto más íntimo que con la rata, pero ese fue un poco la vía. O luego algunos casos en África pues de manipular monos, tenerlos hasta el momento de la cena por allí jugando en casa y luego te lo comes. Y claro, eso es jugar en este caso, pensemos que los primates son muy parecidos a nosotros, con lo cual los organismos patogénicos que tengan es bastante probable que puedan saltar a nosotros con facilidad. Y también viceversa, La historia que no se habla es que nosotros les contagiamos también, a ellos un montón de cosas, pero como no salen en los periódicos, pero a las mascotas y a los monos y a los bichos que nos rodean les pasamos todo tipo de guarrerías. Bueno, y si algo deja claro vuestro libro también es que, ya lo has dicho, la salud humana no puede aislarse del resto de organismos. Y a pesar de esta hipocresía organizada de la que nos has hablado, sí que hay una línea de trabajo con el programa One Health, una salud única, que se basa un poco en esa filosofía, ¿no?, de trabajar globalmente. Efectivamente. Es un programa que lleva décadas, pero que realmente hasta la COVID no ha cogido interés. Porque yo creo que la COVID-19 nos ha puesto sobre la mesa lo vulnerables que somos, ¿no? Y cuando se han entendido los mecanismos, a pesar de todos los bulos y todas las conspiranoias que eran mucho más divertidas que lo que ocurrió en realidad, pues cuando se supo dijeron, caray, pues sí va a ser que hay una conexión estrecha entre el medio ambiente y la salud de las personas. One Health es básicamente eso, insta a un trabajo realmente multidisciplinar en el que virólogos, epidemiólogos y expertos de la sanidad estén en contacto no solo con ecólogos, sino con sociólogos, antropólogos, economistas, para ver todas las dimensiones que pueden favorecer o ralentizar, en este caso, el contagio de una enfermedad infecciosa o el avance del cáncer o de un problema de contaminación, donde esa mirada multidisciplinar es esencial. Y tenemos la tendencia más bien al contrario, ¿no?, de ir a la especialista, y el especialista solo resuelve una parte. Y en estos problemas que son muy sistémicos y complejos, resolver una parte solo es poner un pequeño parche y tarde o temprano acaba otro factor teniendo igual de peso y contrarrestar tu pequeña medida puntual, ¿no? Si miramos la acción humana desde el pasado hacia la actualidad, identificáis dos rupturas metabólicas globales. La primera es la agricultura y la segunda es el cambio climático. Vamos con la primera. ¿Qué hemos hecho para llegar a una agricultura que nos alimenta y nos envenena a la vez? Pues hemos hecho lo que decíamos casi del caso de la hipocresía organizada, llevar a escala industrial algo que necesitamos. Necesitamos comer y necesitamos alimentos. En el Neolítico fue esa gran revolución en la que fuimos capaces de domesticar animales y plantas para producir, y ahí tuvimos un salto demográfico como especie, pero en el siglo XX hemos pasado de ser más o menos 3.000, 4.000 millones de personas a 8.000 prácticamente en la actualidad. ¿Gracias a qué? A reventar el metabolismo, en este caso, de los ciclos de la materia y energía para producir mucho alimento. Entonces, ese salto no se puede explicar, esa duplicación de la humanidad en unas pocas décadas, si no hubiéramos acelerado la productividad vegetal. ¿Y cómo la hemos acelerado? Como son ciclos, el ser humano todavía no tiene capacidad ni de crear ni de destruir nada, solo puede transformar, alterar y muchas veces enredar. Entonces, empezamos a coger nitrógeno y fósforo de unos sitios, lo poníamos en las plantas y aquellas plantas crecían como locas. Eso es lo que hicieron, crecer como locas. Pero la mitad de los fertilizantes que les echábamos vuelven al medio, no son utilizados.
Además, para producir fertilizantes se producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, contaminas el aire, contaminas el medio líquido, el suelo, y al final te vas envenenando. Vas produciendo muchos freáticos. Bueno, no tenemos más que ver el freático de la provincia de Lérida, lleno de los excrementos resultantes de producir alimentos a escala industrial. Entonces, la agricultura y la ganadería la hemos llevado a un nivel de producción tan alto para ser muchos, sin mirar que estábamos condicionando nuestra salud a base de degradar el ecosistema. O sea, la huella ambiental ha crecido muy rápidamente para dar de comer a la humanidad, y ahora eso hay que rebalancearlo. No significa que no comamos, pero podemos comer otras cosas, se pueden producir a otros niveles, y, por ejemplo, ya se sabe que 1/3 de la comida se tira por una razón tremenda, que son las leyes del mercado. ¿A quién le importan las leyes del mercado cuando hablamos de salud? Claro. Vamos con la segunda ruptura, el cambio climático, que viene provocado por las necesidades ingentes de energía, ya lo has dicho, y esta demanda no puede crecer hasta el infinito. Los niños lo tienen claro, pero parece que los adultos no tanto. Encontramos una forma de energía que estaba, como dicen coloquialmente, a huevo, ¿no? Que eran los combustibles fósiles, que si tenemos las imágenes del siglo XIX, principios del XX, que poco menos que pinchabas y salía un chorro allí de petróleo, ¿no? ¿Qué es un combustible fósil? Pues es una forma muy concentrada de energía, de una de las energías más renovables y más saludables del mundo, porque está hecho a base de fotosíntesis. Lo que pasa es que las plantas capturan el CO2, lo convierten en azúcares, en biomasa, eso lo transforman al final en una escala geológica durante millones de años en un concentrado energético. Tú te encuentras ese concentrado energético y dices, ¡ah, fenomenal! Claro, tú liberas la energía para moverte, para tal, y liberas todos los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, en unas horas, lo que ha llevado al planeta a hacer millones de años. Y entonces, una vez más, no creamos ni destruimos nada, solo aceleramos una parte del ciclo que resulta que, como pequeño efecto colateral no deseado, genera gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y nos estamos achicharrando. Y a pesar de este desolador panorama, porque, a ver, que lo es, para que vamos a engañarnos, pero también hay huecos para la esperanza con experiencias que han dado buenos resultados y que comentáis en el libro. Por ejemplo, ¿qué es la ecología del miedo y cómo está ayudando a la restauración de algunos territorios, Fernando? Mira, la ecología del miedo la ponemos como ejemplo de que la naturaleza es tan sutil, tan compleja, que por un lado es prácticamente imposible imitarla, pero por otro lado es una fuente precisamente de esperanza, de ilusión, de que las cosas pueden funcionar, ¿no? ¿Qué es esto de la ecología del miedo? La ecología del miedo se ha ido enriqueciendo de muchos casos de estudio de muchos predadores. Los predadores se comen a las presas, ¿no? Esto lo tenemos muy claro. Y todos pensamos que el efecto regulador principal de los predadores es precisamente por comerse a las presas. Pues no, la ecología del miedo lo que nos dice es que el efecto principal en los ecosistemas es la mera presencia del predador. Esto se ha encontrado con tiburones y tortugas marinas que ramonean en las praderas de fanerógamas marinas. Se ha encontrado con el lobo y los predadores, sobre todo muy bien documentado en Yellowstone, en Estados Unidos, y por supuesto en los grandes predadores de la sabana africana. ¿Qué ocurre? La ecología del miedo, la mera presencia del predador, cambia los hábitos de alimentación, los comportamientos de las presas, comen de otra manera, comen a otras horas, son más prudentes. Bueno, el efecto en cascada de las cosas que hace un predador sería una lista como mínimo de 3 o 4 cosas sorprendentes. Por ejemplo, la recuperación de la diversidad de todo un ecosistema es posible gracias a que los predadores hacen que los herbívoros se comporten de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, el número de atropellos accidentales que se producen en zonas con predadores disminuye porque las presas se comportan de otra manera al salir a un claro que es una carretera. Y por supuesto que ayudan a mitigar el cambio climático porque secuestran el carbono en formas estables que si hubiera más, los ecosistemas me refiero, que si no hubiera predador y los herbívoros anduvieran digamos, desorganizando los suelos y la vegetación en todos los sitios, al final no estarían esos almacenes de carbono que nos interesan que estén ahí quietos conservando el CO2. Y también hemos visto, ya que hemos hablado de vacunas, otro efecto más, que muy bien documentado para el caso del lobo, con el lobo y el sus escrofa, el jabalí, con el caso de la tuberculosis animal. La presencia, en este caso, la presencia y la regulación demográfica. Aquí no solo era la presencia y asustarle, sino también comerse algunos. Controlar la demografía del jabalí por el lobo
hacía que la prevalencia de la enfermedad disminuyera mucho, mientras cuando no había lobo, prácticamente todos los jabalíes están infectados, con la posibilidad de pasar a terceras especies y afectar al ganado doméstico. O sea que hay un montón de cosas que hace la presencia de los predadores, que cuando uno piensa en gestionar la caza, por ejemplo, es como si a un niño pequeño, ya que estábamos hablando antes de los niños pequeños, le diéramos una caja de rotuladores y le dijéramos, píntanos la Capilla Sixtina, ¿no? Es como un poco difícil que lo haga. Y que un cazador, pegando tiros, simule la complejidad de interacciones que hace la presencia de un predador, pues es poco menos que imposible. Entonces, por ahí viene un mensaje de por qué conservar la naturaleza, pero también un mensaje de esperanza, no de decir, no hay que hacerlo por el legado que le dejamos a nuestros... No, es que funciona mejor la naturaleza cuando tiene las interacciones y los procesos, digamos, naturales, que los científicos vamos detrás intentando explicarlos y son fascinantes, pero son muy complejos. Claro. Yo confieso que me quedé abrumada tras leer la semana pasada el texto y sentí esa ecoansiedad de la que habláis. Pero es cierto que bien, hace falta una acción global y está clarísimo, pero también podemos hacer los deberes a nivel particular. ¿Cómo, Fernando? El activismo, que no tiene por qué ser necesariamente atarse a una encina, sino puede ser simplemente tener una precaución en tu huella ambiental y ser un poco consciente de qué cosas tienen más huella y menos huella, pues eso te empodera, eso te hace sentirte mejor y eso contribuye a una sociedad pues más en equilibrio con el medio ambiente, que es lo que necesitamos. Básicamente hay dos grupos de cosas que hacer. Una, la más típica, ir a Internet y mirar las largas listas de todo lo que tú tienes que hacer para un planeta mejor, ¿no? Ahí están muy bien organizadas, por orden alfabético, por orden de lo que sea. A empollar. A empollar. Pero yo diría que iría a empollar, pero en la cabeza dos características que le iría buscando. Por un lado, el impacto real de cada medida. Hay medidas que son muy simbólicas y otras medidas que sí que pueden tener un peso. No es lo mismo evitar un viaje transoceánico que ir al trabajo esa mañana en bicicleta. No es lo mismo. Y luego otra característica importante es que cada uno lo sintonice a su realidad. No es lo mismo una persona que viva en un chalet perdido en la mitad del monte que una persona que viva en un bloque de edificios en el centro de Madrid. Entonces la viabilidad de aplicar una medida u otra es muy diferente. Entonces hay que ser realistas. Lo que nos importa aquí es que tú lo puedas hacer, no que tú creas que es importante hacerlo y luego nunca lo puedas hacer, ¿no? Y el segundo grupo de cosas es el más desafiante y tiene que ver con la hipocresía organizada, tiene que ver con cuestionarnos el sistema socioeconómico que nos ha traído aquí, tiene que ver con realmente cómo vivimos, porque podemos poner esas medidas más puntuales en acción, pero sabemos que si hacemos todos los ciudadanos del planeta nuestros deberes, pero así perfectos, de 10, llegaríamos a reducir un 23% de las emisiones totales. El otro 77%, ¿de quién depende? Pues de las grandes empresas, corporaciones y gobiernos que tienen una decisión y una capacidad de ejecución de medidas pues muy superior a nosotros. Entonces, las primeras son muy importantes para empoderarnos y para llegar hasta ese máximo de 23%, pero tenemos que ver a quién votamos, qué exigimos, cómo nos organizamos, asambleas ciudadanas, movimientos de la ciudadanía informada, para ir medrando. Ahora mismo, un ejemplo escalofriante es la preparación de la próxima cumbre del clima, que va a ser en Egipto este año, y está perfectamente conchavada con la del año que viene en Emiratos Árabes. La COP27 y la COP28 se hacen en dos países productores de petróleo, que por supuesto se han convertido ahora en superhéroes. ¿Con Rusia? Todos los gobiernos, Boris Johnson esta mañana ha sacado un impuesto extra a las petroleras que no estén dispuestas a darle más petróleo a Boris Johnson. O sea, como decíamos de los 20 céntimos de la gasolina en España, los gobiernos en general, no Boris Johnson o el español, sino para salir de la amenaza de Rusia, están cayendo de Guatemala en Guatepeor y están pidiéndole a los países productores que produzcan mucho para sortear este escollo, cuando en realidad podría ser una oportunidad de lujo para reducir la producción de combustibles fósiles. Entonces, y ahí la ciudadanía puede hacer mucho. Ahí podemos mostrar a los políticos por qué pueden ser valientes por primera vez en su vida. Nadie es verdad que no lo pusieron en el programa electoral. Ningún político dijo, voy a ser valiente. No lo dijeron. Pero ahora se lo podemos pedir, siendo también nosotros valientes y decididos y decir, venga, estoy dispuesto a vivir un poco más incómodo, pero entiendo el porqué. Así que los políticos estén a la altura y que vayan abordando ese 77% de las emisiones. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer. Por todo ese resumen que has hecho.
La contraportada. Para terminar, yo os propongo a los tres un reto que lanzamos a todas las personas que participan en nuestro podcast Ciencia para Leer y que consiste en hacer una contraportada sonora del libro. Así que en un minuto me gustaría que me contaseis qué se encontrarán las lectoras y lectores en las páginas de vuestro libro. Si queréis empezamos por Jara y continuamos en ese orden. Jara, a ver ese minuto sonoro. Sí. Bueno, los superalimentos nos aparecen cada vez con más frecuencia sin que sepamos realmente hasta qué punto están probados o no sus efectos en salud. En este libro lo que pretendo mostrar es, en primer lugar, cómo investigamos en nutrición y qué hacemos para poder afirmar o no algo sobre un alimento. Abordo algunos aspectos específicos de los superalimentos, como son las dietas detox, los que tienen orígenes ancestrales, los que son más caros, y todo eso está o no justificado. Y finalmente lo que intento es dar una serie de recomendaciones prácticas a la hora de elegir unos alimentos u otros para seguir una alimentación saludable que se base no en alimentos concretos, súper o no, sino realmente en el perfil global de la dieta que seguimos. Mercedes, ¿cómo sería esa contraportada de tu libro? Bueno, de vuestro libro. Vender el libro en un minuto. Claro, retos. Bueno, pues en el libro de las vacunas, lo que los lectores y las lectoras pueden encontrar es, además de una historia, de un procedimiento que realmente ha salvado millones de vidas y que esperamos que sigan salvando, un conocimiento bastante accesible de los patógenos que nos rodean, de cómo podemos prevenirnos, de cómo funciona nuestro sistema inmunitario, de cómo intentamos imitar esa naturaleza que tenemos, que a base de descubrimientos hemos sabido cómo funciona y que pretendemos que nos defienda de esos microorganismos patógenos que nos producen esas enfermedades, que sabemos que hay otras formas de luchar contra ellos o de defendernos, pero que efectivamente las vacunas sí que son el arma, dijéramos, más contundente contra esas enfermedades para prevenirlas. Fernando, ¿cómo nos contarías en un minuto ese libro? Pues en el libro de la salud planetaria nos deleitamos con los detalles de la naturaleza, nos disfrutamos de la complicación de la naturaleza para seducir y también para preocupar, porque el estado del planeta no es muy saludable, pero abriendo posibilidades a que lo sea. Y sobre todo animando a que, teniendo una actitud más responsable con el medio ambiente, no solo vamos a ser más sanos, sino también más felices.